Actualmente en la astrofotografía existe la tendencia a tomar fotos de 100 horas, 200 horas, es decir, tiempos de integración grandísimos, y esto ha permitido el descubrimiento de nuevas nebulosas, inclusive en lugares donde pensábamos que no había nada, debido a que son objetos muy tenues. Este tipo de proyectos se está realizando principalmente en colaboración de astrofotógrafos de todo el mundo. Pero ¿qué hacemos si en nuestra ciudad o en nuestro país tenemos muy pocas horas o muy pocas noches de cielos despejados? Una opción es crear un sistema con múltiples telescopios o múltiples lentes que nos permita capturar el doble, el triple, 4 veces el tiempo de integración. En este video vamos a ver cómo montar un sistema múltiple con 4 lentes y cámaras para realizar este tipo de astrofotografía. Yo soy Daniel Espitia y bienvenidos a este canal de Astro Vecinos. Acá podemos apreciar el sistema cuádruple, el cual está conformado por 4 lentes de cámara de la marca Samyang. La distancia focal de esos lentes es de 135 milímetros, lo cual los hace muy útiles para campo amplio. Y la relación focal es de f2, lo cual hace que sean unos lentes muy luminosos y muy utilizados para astrofotografía. En particular, estos 4 lentes son para montura Canon. Otro de los componentes es el telescopio guía, el cual nos permitirá hacer autoguiado. Este en particular es de la marca Svivony SV165, tiene una apertura de 30 milímetros, distancia focal de 120 milímetros y un peso de únicamente 342 gramos, lo cual lo hace muy liviano para esta aplicación. Cada uno de los lentes cuenta con un motor paso a paso y una correa dentada encargados de realizar el enfoque electrónico. Estos enfocadores fueron construidos con base en el proyecto de código abierto Arduino Ascom Focuser Pro 2. En la página de SoundForge encontraremos toda la información para construir nosotros mismos el sistema de enfoque electrónico. En la parte superior encontramos los controladores de los enfocadores. Dentro de esta caja tenemos unos Arduino Nano encargados de hacer este control y unos drivers de motor paso a paso. En medio del lente y de la cámara tenemos un cajón portafiltros por cada sistema. Uno de los cajones de filtros recomendado es el de la marca ZWO, ya que nos permite una conexión directa a lentes de la marca Canon. En la parte posterior encontramos 4 cámaras refrigeradas de la marca Svivony, las SV605cc. Cuentan con un sensor IMX533, siendo de las más económicas en el mercado con este sensor. Estas cámaras son muy utilizadas en astrofotografía debido a su alta eficiencia cuántica y su bajo ruido de lectura. Al ser cámaras a color, las podemos combinar con filtros duales o con filtros de banda ancha. Para la alimentación de las 4 cámaras utilizamos una tarjeta de distribución de potencia para drones. Esto nos permitió mejorar la distribución del cableado. La alimentación de esto viene de una fuente ATX de computador. Para el montaje del sistema tenemos unos anillos de aluminio, los cuales cuentan con unos tornillos que nos permiten alinear los sistemas de forma tal que todos los lentes apunten hacia el mismo lugar. Estos anillos los utilizamos para 3 de los lentes y fueron adquiridos en AliExpress. Como podemos apreciar, cuentan con una serie de tornillos que nos permiten ensamblar el sistema. Estos anillos son de 90 milímetros de diámetro. En este modelo 3D apreciamos la forma como fueron ensamblados los 3 anillos. Uno de los lentes tiene un soporte fijo y lo utilizaremos como referencia para la alineación de los otros 3 lentes. Para el montaje de este lente utilizamos un sistema impreso en 3D diseñado por Ian Wessel, el cual podemos descargar de Thingiverse. En la parte frontal tenemos 4 cintas calefactoras SV172 de la marca Svivony. La función de estas cintas es calentar el lente para evitar que se empañe en noches con mucha humedad. Todo el sistema fue montado sobre una placa Dovetail de la marca PrimaLuz Lab. Esta placa tiene una longitud de 350 milímetros.
Adicionalmente, para el montaje de cada uno de los sistemas, utilizamos unos dovetail de la marca SBBony con una longitud de 210 milímetros. Con el fin de conectar cada una de las cámaras al computador, utilicé un hub USB de 7 puertos de la marca TP-Link, cuya referencia es UH700. El control de todo el sistema se realiza desde Nina. Tenemos que abrir 4 sesiones de Nina, una por cada cámara, y debemos asegurarnos que el directorio de almacenamiento de las imágenes sea diferente para cada cámara, de forma tal que podamos tener los archivos separados en carpetas independientes. Ahora procedemos en la primera sesión de Nina a conectar la cámara, el enfocador, la montura y el sistema de guiado. Es decir, la montura es controlada directamente por esta sesión. Las demás sesiones de Nina únicamente gestionarán la cámara correspondiente. Uno de los aspectos más complicados y más importantes es la alineación de los 4 sistemas. Como podemos apreciar acá, al revisar la imagen de cada una de las cámaras, los sistemas no están apuntando al mismo lugar. Para esto, debemos elegir un objetivo distante que nos pueda servir como referencia para el ángulo y para la orientación de cada uno de los sistemas. Una vez hecha la alineación, comprobamos que todos los lentes y todas las cámaras están apuntando al mismo lugar y con el mismo ángulo. Por otra parte, debemos instalar la sincronización en Nina. Esto nos va a permitir realizar dithering sincronizado, de forma tal que el sistema espera a que todas las cámaras hayan finalizado la captura de la imagen para realizar el dithering. Una vez realizado el dithering, se envía nuevamente la sincronización entre los 4 sistemas para que pueda iniciar la nueva captura de imagen. En cada una de las sesiones de Nina debemos utilizar el secuenciador avanzado. Esto con el fin de poder utilizar el dithering sincronizado. Como mencioné anteriormente, el control de la montura se hace únicamente en la primera sesión. Una vez que ya iniciamos la captura con la primera sesión, lanzamos la secuencia en las demás sesiones, en las cuales únicamente tenemos captura de imagen y dithering sincronizado. Aquí ya estamos capturando con las 4 sesiones de Nina, y como podemos ver, una vez las 4 sesiones finalizan la captura, se hace el proceso de dithering sincronizado. Una vez finaliza el dithering, continúa con la nueva captura en las 4 sesiones. Espero que esta información haya sido de su agrado, que los motive a emprender este tipo de proyectos ambiciosos que son posibles de realizar. Y por qué no en un futuro que descubramos una nueva nebulosa. Entonces, muchas gracias por su atención. Los invito a que comenten, a que se suscriban a este canal y compartan este tipo de información con personas interesadas en la astrofotografía. Hasta una próxima oportunidad.